poquito esto. Hacia arriba. Ya vemos la presentación. Bien, hermanos. Sí se ven, ¿verdad? Sí se escucha. Bien. Sí. Vamos a hablar en esta tarde de las tradiciones. Y si les pregunto a cada uno de ustedes, y les podría decir, ¿verdad? Que por lo menos ustedes me podrían nombrar 5, si no es que hasta 10 tradiciones que conocen. Hoy vamos a hablar de las tradiciones, pero me voy a enfocar a una más específicamente, porque ciertamente esto nos va dando a nosotros, ¿verdad? La luz para poder entender lo que el Señor quiere de nosotros y no dejarnos llevar por toda esta, ¿cómo podría llamar? Avasallamiento, ¿verdad? De todo lo que se nos viene de aquí en adelante, de aquí hasta finalizar este año civil que va transcurriendo. Y bien, vamos a adentrarnos, ¿verdad?, a esto de la cuestión de las tradiciones, y espero que al término de esto, pues cada uno tome la decisión que deba de hacer para agradar a nuestro Dios. Y bien, iniciamos con estos textos, ¿verdad? La tradición de los ancianos. Y ahí donde está, usted abra su escritura en Mateo capítulo 7 y vamos a ver, Marcos capítulo 7, versículo 1 al 5, y nos dice así el texto. Sí, ahí si tiene su escritura, ábrala, y dice el texto así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Bien, en esta primera parte estamos viendo, ¿verdad?, la tradición de aquellos ancianos, de aquellos personajes que se aferraban a hacer ciertas cosas, a tal grado que dice que se lavaban continuamente las manos. Y se dice que por si alguien hubiera tocado algún gentil, ¿verdad?, alguno de los utensilios que se utilizaban, se lavaban las manos constantemente. Y vemos en su versículo 4, de lo que estamos mirando, a qué grado llegaban esta tradición. Dice que tomaban los vasos de beber, los jarros, los utensilios de metal, y hasta qué más, hasta los lechos. Era una cuestión que tenían, ¿verdad?, de extremo, extremos en la cuestión de esa tradición de limpieza, pero no tanto física, sino desde su punto de vista, ¿verdad?, ritual. Y nos dice ahí, ¿qué es la tradición? Dice que es igual a transmitir. Es algo que se transmite y que es de uso social obligatorio. Y lo que lo estaban diciendo los discípulos, ¿verdad? Y ustedes, ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué no guardan esta tradición, sino comen con manos sucias?
Sí, en otra versión no dice inmundas, porque lo inmundo, ¿verdad? Desde el punto de vista bíblico es algo que no se puede tocar ni comer. Pero en otras versiones dicen sus manos sucias, o sea, no lavadas. Eso es lo que nos dice en el versículo número 2, que tenían las manos no lavadas, no se las habían lavado para poder comer. Bien. Entonces tenemos ahí, ¿verdad? En la siguiente parte de este mismo texto que nos dice en su versículo 7 al 9, Marcos capítulo 7, en su versículo del 7 al 9, nos dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y así hay otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. A tal grado se olvidaban de la ley de Dios. ¿Para qué? Ponían en primer lugar sus tradiciones. Esto nos empieza a nosotros a mostrar, y ya se decía desde el estudio de la escuela, ¿qué es lo más importante para nosotros? La liturgia, la forma del culto, el lugar, ¿verdad? O qué nos puede mover hacia otro aspecto en el cual nos alejemos de Dios. Las tradiciones alejaban a estos personajes de Dios por algo que se había hecho común y era obligatorio cumplir con estos preceptos que ponían los ancianos. Y en la actualidad sigue prevaleciendo eso en el mundo. En el mundo sigue prevaleciendo. Y por eso Pablo nos advierte en diferentes formas de aquello que en su momento él vivía y que podemos estar seguros que es la misma situación que vivimos el día de hoy. El día de hoy vivimos rodeados, ¿verdad? De toda una serie de aspectos tradicionales que las personas llevan, ¿sí? Que en algún momento dado iniciaron con muy poco aspectos y que poco a poco se fueron haciendo cada día más y más grandes. Al día de hoy ya son cosas que las personas piensan que como obligación deben de guardar. Y bien, Pablo nos dice, ¿verdad? En Colosenses capítulo 2, versículo 8, vamos a ver primeramente ese texto, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y Pablo nos empieza a advertir de esta situación. Dice así, si ya lo tienen, hermanos, dice así: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas. Dice, cuidado, mis hermanos, porque hay muchas filosofías que nos están rodeando y hay muchas vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. La pregunta, hermanos, nuevamente, ¿cuántas tradiciones conoce? ¿1, 2, 3, 5, 10? Porque estamos rodeados de ello. Estamos rodeados de ellos. Y Pablo nos está exhortando, tengan cuidado, porque nos pueden engañar, nos pueden hacer que cambiemos nuestra mirada de aquel que nos ha llamado. Y luego sigue diciendo en esta primera Timoteo, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 7, dice, más fábulas profanas de viejas desechar. Lo que yo les decía, las historias que se inventan las personas, luego se hacen ya tradiciones y estas poco a poco se les van añadiendo elementos. ¿Sí? Cada día se le van añadiendo elementos.
Y así podríamos hablar de una serie de tradiciones que se dan. Creo que usted conoce, ¿no? Las tradiciones que vienen, el hecho, por ejemplo, de la Navidad, se celebra de una manera. Hoy usted si va y va a ver diferentes tipos de arbolitos, diferentes tipos de ornamentos, diferentes elementos sintéticos que se le van poniendo, diferentes luces, pero al final cada día van incrementándose cada día más y más elementos a esas celebraciones. Y vamos a ver nosotros precisamente algunos de estos aspectos, ¿verdad?, que se nos vienen presentando. Bien, Tito capítulo 1, versículo 14 también, hablando de Pablo, porque Pablo sabía lo que estaba viviendo en aquellos tiempos, eran tiempos de idolatría. Y pues es obvio, la gente estaba totalmente inmersa en ello. Y dice en Tito capítulo 1, versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. El conocimiento de la palabra nos lleva a conocer la verdad, a poder desechar mucho de lo que la gente celebra, de lo que la gente está abstraída en estos momentos y que nos permite, ¿verdad?, vivir una vida con mayor libertad, mayor plenitud. Nos dice aquí el texto que tenemos, a partir de la fecha del 1 y 2 de noviembre se inician festividades tradicionales en las que es necesario poner atención para no dejarse engañar. Subráyelo, hermano, para no dejarnos engañar. Tradiciones que en algún momento no eran tan importantes, eran ciertas costumbres que se daban en pequeños grupos y que empezó a implementar posiblemente alguna persona, pero dice, se van acrecentando conforme pasa el tiempo. El ejemplo que yo les daba del arbolito de Navidad, y así podríamos hablar de cualquier otra tradición que los hombres empiezan cada día a buscar, acercarse. ¿Para qué? Para hacer cada día diferentes actividades, festividades y poder sustraerse de las situaciones que se viven día a día. Como ejemplo tenemos esta tradiciones que a menudo nos parecerían sin sentido. Hay cosas que no tienen sentido de lo que hacen las personas. ¿Por qué las hacen? Porque no han conocido la palabra. Y es necesario que ellos conozcan la palabra. De ahí que cada uno de nosotros tiene hoy una gran responsabilidad, hermanos. El Señor nos manda a cada uno de nosotros a poder mostrar ese conocimiento de verdad y dejar atrás las mentiras. Y eso transmitirlo a las personas que nos rodean y que están sumergidas en esto, en los temores que se les presentan. Mire, vamos a ver este video y les decía, vamos a ver no todas las tradiciones, me voy a enfocar a una específicamente, pero quiero nada más que usted vea esta tradición y como esta hay otras muchas que yo les decía fácilmente, usted puede contar 5 o 10. ¿Sí se ve? ¿Se ve No se ve la presentación. Según la tradición, dicen que cuanta más sangre sea derramada, más abundancia tendrán sus tierras, porque su diosa Pachamama retribuye el sacrificio. Se inicia con la llegada de los danzarines de 20 pueblos aledaños hasta el pueblo de Macha. Lo hacen con vestimenta tradicional y tocando instrumentos nativos. La fiesta está arraigada hace cientos de años, incluso antes de la llegada de los españoles. El sacerdote del lugar explica que luego incorporaron a Cristo en su devoción. Pero casi todo es un sacrificio, es decir,
queremos derramar esta sangre al Señor de la Cruz como Cristo muerto. Eso es como una manera de purgar sus pecados. Después de la misa, la calle de la Iglesia del Cristo de la Cruz se convierte en un verdadero campo de batalla, donde se retan uno a uno, incluso mujeres. ¿Quieres pelear? Peleas. Si no quieres, no también. Así. Fiesta, vamos a bailar, vamos a pelear. Bien. Les comentaba, ¿verdad? Desde el principio, ¿cómo ven esa tradición? Y como estas, hay muchas que no tienen ningún sentido. Podríamos hablar de, yo les decía, por lo menos 4 o 5 que pudiéramos conocer cada uno de nosotros. Me sorprende, ¿verdad? ¿Usted cree que nada más ocurre esto? Esto es allá en Sudamérica, pero usted sabía que también aquí en México ocurre una situación similar. Hay pueblos donde se hace esa misma tradición de golpearse para buscar encontrar una buena cosecha al siguiente año, derramar la sangre con la intención de que la tierra produzca. Ese tipo de cosas el Señor nos mandó a cambiar, a ayudar a cambiar a las personas, y en algún momento dado, dice bien Pablo, ustedes eran iguales a ellos, pero hoy hemos cambiado. Mire esta otra tradición, y en esta nos vamos a enfocar un poquito más. Nos vamos a enfocar un poquito más en esta tradición, ¿verdad? Que es la que precisamente vamos a abordar un poquito más profundamente. Lo que estamos viendo ahí son 2 imágenes, una en un país allá en Indonesia y la otra es aquí en México, allá en el estado de Campeche. Y mire que tienen esta tradición de sacar a los difuntos, ¿verdad? A los difuntos los sacan para hacer unos rituales, y si usted se mete a ver qué cantidad de rituales hacen las personas, hay otras que tienen a sus muertos por meses, aún después de haber fallecido, y así podríamos hablar de una cantidad diferente de formas de ver, ¿verdad? A los que han fallecido y todo el culto que se le rinde. Vamos a ver este siguiente video para que usted vea lo que hacen aquí los personajes en México, y no estamos muy lejos. A ver si se ve. ¿Sí lo están mirando? ¿Sí? Asiénteme con la cabeza. Habitante en Pomuch, en el estado de Campeche, usa una brocha para limpiar el cráneo de su difunta abuelita. Después continúa con el resto de los huesos que guardan en una caja de madera en el cementerio de la localidad. 2 días antes de que México celebre el Día de los Muertos, algunas comunidades mayas desempolvan los huesos de sus seres queridos para que estén listos en su día especial. Pomuch está entre el puñado de comunidades indígenas que lleva a cabo esta tradición de más de 100 años de antigüedad. Porque hay que limpiar los huesitos, es un aprecio a nuestros padres, y acomodarlos bien, cada año estamos haciendo esto. Los mayas contemporáneos entierran a sus muertos en ataúdes, pero después de 3 o 4 años los desentierran y secan sus restos al sol. Luego los limpian con paños y brochas. Pues esto se le hace la limpieza, es como si fuera un día de sus fiestas, cumpleaños, como usted va a cumplir 50 años ese día. Antes de 2 días te compras su ropa para vestir. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros. La tradición se enmarca en el Día de los Muertos, que en México se celebra los 2 primeros días de noviembre. Rosa Ramírez, Associated Press. Bien, mis hermanos. No sé cómo quede usted. ¿Sí había visto algo así? ¿Sí? ¿No es impresionante el hecho de que las personas tengan esas costumbres?
Dice la palabra Juan 8:32. Creo que lo conoce el texto, muy sonado. Y conoceréis la verdad y la verdad nos libertará. Usted que conoce la verdad, ¿qué le diría a estas personas? ¿Cómo se acercaría con ellas a decirles, mira, yo conozco esta verdad? La siguiente diapositiva dice que hay pueblos donde las personas creman a sus difuntos y consumen las cenizas de ellos. Fíjese que hace algún tiempo veía yo un documental de una persona que murió su esposa, la mandó a incinerar y se empezó a tomar en cápsulas las cenizas de su esposa. Costumbres que las personas van tomando. En otro caso vi a otras personas en ese mismo documental que después de que se hicieron carbón, mandó a hacer una joya con estas cenizas, las mandó a presionar para que se hicieran una piedra. Y dice, ¿verdad?, que estas tradiciones se ven muy extremas, se ven bastante, que yo creo que alguno de nosotros difícilmente entraría a hacer una tradición de este tipo, pero hay otras cosas que son más atrayentes para nosotros y que parece que son muy inocentes. ¿Cuándo inician estas tradiciones? Este día 31 de octubre. ¿Sí sabía eso? Este 31 de octubre inician las tradiciones, no en nuestro país, pero nuestro país como también va retomando, porque yo les decía, pues cada quien va tomando diferentes aspectos culturales. Se dice que todo esto es cultura, ¿verdad? Que yo creo que no debería de ser así, no debe ser llamado como cultura, porque son costumbres que se toman y que se toman de otros lugares y vemos esta es la tradición que se nos viene de allá del norte, y como los americanos hacen cosas muy buenas, las empezamos nosotros a copiar. En el recuadro que no se alcanza a notar donde están, ¿sí lo ven ustedes? Lo que está atrás, aquella calabaza que dice truco o trato, ¿verdad? Y ya lo empezamos a retomar aquí también en México y se ve una cosa muy divertida. Fíjese que también estaba viendo hace tiempo que también en estas fechas con los americanos empieza a ocurrir que hay asesinatos también en estos tiempos. Empieza a haber violencia porque algunos sí los toman muy a pecho el asunto de que se aparezcan los difuntos según ellos, ¿verdad? Y ahí vemos cómo para esas familias se ven muy felices. Y decía, son tradiciones que se ven inocentes, que pudiéramos en algún momento dado nosotros pensar que no ocurre ninguna situación respecto a esto. Cuando hablamos del Día de Muertos, ¿verdad? En México ya hablamos, y es que es una tradición prehispánica y que perdura aún a nuestros días, como las peleas que vimos hace un momento. Hace algún tiempo escuchaba a un cantante muy famoso, muy famoso, y él hablaba, dice, ¿qué tiene de malo celebrar el Día de los Muertos y salir y pedir un dulce? El personaje te dice cristiano, ¿verdad? Inclusive también
es predicador, cantante. Aquí podemos ver algunas imágenes de lo que se vive en México a partir del 1 y 2 de noviembre. ¿Sí? El 1 de noviembre dicen, vienen los chiquitos, los pequeños que murieron y que se van a presentar. El día 2 es de los adultos. Y la gente tiene por tradición en algunos lugares, y ahora ya en muchos lugares, de ir a los panteones, poner ofrendas y quedarse en la noche, a quedarse allí en esa noche, a convivir y pues, entre otras de las muchas cosas, a beber, ¿verdad? Por el alma de aquellos difuntos. Y en las casas también se ponen los altares con ofrendas de lo que le gustaba a las personas aquellas que están en las fotos. Aquí no sé si se alcanza a ver esta parte. Es una familia en México que usted la va a ver, ¿verdad? El día 1 en la noche los va a ver ya pidiendo su calaverita. Y yo me imagino que se ha vivido esa experiencia, ¿no? De que le han pedido para la calaverita. No sé qué les haya dicho usted, si les tenía un dulce preparado. Ahí donde estoy asistiendo nos pidieron dulces y dijeron, tráiganse su bolsita de dulces porque van a venir muchos niños a pedir. A mí me han pedido, hermanos. Y yo les digo a los niños, y esto se lo dejo cada quien a su consideración, lo que yo creo, ¿verdad? Y les digo, si me recitas, ¿qué dice el mandamiento número 4? Te doy un dulce. ¿Cuántos creen que me dicen el mandamiento? Ninguno, y no les doy dulces, ¿verdad? Porque no se saben los mandamientos. Así es que esta es la historia, ¿verdad? Que estamos viviendo hasta el día de hoy en México. Y mire, estos personajes sí los conoce. ¿Sí los conoce o no? Sí son famosos. Sí, ¿verdad? Son muy famosos estos personajitos, estos viejitos, ancianos, que sacaron de esta realidad. Esta es una realidad para hacerla. Este personaje que se ve, ¿verdad? Una personita muy feliz ahí. Miren lo que tenemos aquí. ¿Sabía usted que aquí está, ¿qué está viendo? No es una hamburguesa, ¿eh? ¿Qué es? Es rellena, ¿verdad? De ricas frutas. Pero también hay hamburguesas de estos, hermanos. ¿Sí sabía? ¿Quiere que le diga dónde las venden? No, ¿verdad? Bueno. De estas cositas blancas, usted sabe, las venden en todas las esquinas. Pero mire, me sorprendió que vi esto. Sí está mirando aquí el cursor. ¿Sí lo puede ver? Este cursor. Ay, perdón. Ya se me movió. Ya se me movió la... Ah, ya. Estos muñequitos que usted ve, me sorprendió cuando pasé por ese lugar y dije, ¿qué es esto? Ah, son unas calaveritas vestidas de ropas, pero son de dulce. Estos también son monjitas vestidas, pero son de dulce. ¿Cómo ve? Mire, todo esto. Me sorprendí, me quedé, ahora sí que me quedé anonadado, como dicen. Ve estos féretros de chocolate. Y otra serie de cosas que vi, que me quedé sorprendido. Y les decía, día a día le van añadiendo. No los que iban a ser salvos, mis hermanos, ojalá hubiera sido eso, ¿no? Sino elementos y elementos que se van llegando. Y esto sí lo conoce, ¿no? Esto sí lo conoce, las calaveritas de chocolate. Sí, decía un personaje que estaba escuchando apenas una prédica de un personaje y decía, pues, ¿qué tiene de malo, verdad? Las calaveritas, ¿qué tiene de malo el pan? No están los muertos.
No, la verdad no están los muertos. El chocolate que tiene, si usted sabe las bondades que tiene el chocolate, usted va a decir, le da energía, le da felicidad y además tiene otras cositas, ¿verdad? De nutrientes. El chocolate no tiene nada de malo. Pero bueno, eso sería dejar a cada quien a su consideración. Y decía el texto, conocerán la verdad y la verdad los libertará. Y la pregunta es, ¿qué les diría usted a todas estas personas que tienen estos pensamientos de que vienen los muertos en esa noche? Yo cuando era niño me engañaban y yo preguntaba, cuando estaba ahí el altar, allí en casa, pero ¿sí vienen los muertos? Y decían, sí vienen los muertos. ¿Y cómo me doy cuenta? Dice, ¿ves el vaso de agua que le pusimos? Vas a ver que mañana ya le falta. Y decía, y la fruta que se queda allí y las cosas, si las pruebas el día de mañana, ya no van a saber igual. Y así me decían mis hermanos. Pero un día conocí la palabra y dije, no, todo eso es un engaño. Bien. Fíjese que viendo todo esto, gracias a esa película de la viejita, ¿verdad? La viejita era la que se llamaba Coco, no el niño. Bien. Gracias a esa película, la tradición más famosa a nivel mundial, sí, es nuestro Día de Muertos, hermanos. Ahora sí que en eso tenemos el primer lugar, ahora sí. Bien. Y de verdad, decía allí Juan 8:32, pues conoceréis la verdad y la verdad te libertará. Tú ya la conoces, hermano. ¿Qué texto le daríamos a estas personas? El que dice allí Eclesiastés 9, 5 y 6. Y creo que lo debemos de conocer de memoria. Y dice así, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria fue puesta en el olvido. Entonces, por lo tanto, ¿los muertos regresan? La gente tiene esa idea y por eso es que hace todos estos rituales, toda esta tradición. Porque piensa que los muertos van a salir y van a estar en aquella noche, ¿verdad? Visitando a el lugar donde habitaron. Sigue diciendo el texto, también su amor, su odio, ya falleció, ya no, nunca más tendrán parte en todo lo que está debajo del sol. Cuando le cuenten historias de terror que se apareció la sombra, que de repente se escucharon ruidos, hermanos, no va a pasar lo que según se dice allí en la película de Coco, ni lo que dice la tradición, ¿verdad? Son cualquier otra cosa menos eso. Ya cuando conocemos estas palabras de que ya los muertos ya no saben, ya no vienen, ya ellos están en ese descanso. Podríamos sacar varios textos, ¿verdad? Que hablan precisamente del estado en el que están ya los que fallecieron. Pero más que del estado de los muertos, hoy estamos hablando precisamente de esa tradición que tienen las personas. Y Levítico capítulo 18, versículo 20, que le voy a citar, si tiene ahí su Biblia a la mano. Levítico capítulo 18, versículo 20. Dice así. Ay, me equivoqué, mis hermanos. Versículo 30. Sí. Levítico 18, versículo 30. Dice, guardaos pues mis ordenanzas, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis en ella. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Desde cuándo son las tradiciones que tenemos en México y en el mundo? Desde muchos
muchos años antes de que nosotros estuviéramos. Pero nos dice el Señor, miren, no guarden esas tradiciones, tengan cuidado con ellas. Nos está advirtiendo, porque aún el pueblo del Señor tenía el conocimiento que nosotros tenemos, y creo que este texto también ustedes los conocen, ¿verdad? Isaías 66, 3 y 4. 65. Ah, 65, sí, perdón, es que dice así: pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos, quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos, pasan la noche, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Las imágenes que veíamos son precisamente eso que estamos viendo, mis hermanos. El pueblo que se queda en esos lugares, velando toda la noche, ¿verdad? Y comiendo cualquier cantidad de cosas, y tomando y embriagándose, y comiendo cualquier cantidad de cosas, para luego terminar precisamente en pleitos y contiendas. Creo que estos son tiempos, sí, complicados para hablarle a las personas. De por sí con la pandemia ha sido difícil. Pero creo que sí les podríamos decir alguna palabra, ¿verdad? Para decirles, los muertos están descansando, están esperando ser juzgados, para cada quien recibir su paga. Isaías 66, 17 dice: los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación de ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Eso es lo que les espera, mis hermanos, a todas esas personas, y yo creo que usted tiene familiares que están celebrando estas cosas, que están en estos momentos haciendo esto. Y esto yo quiero entender que la mayoría o todos los que estamos ahorita conectados directamente en el Zoom, no participamos de estas cosas. Yo quiero creer eso. En algún momento dado, recién que yo entraba a la iglesia, teníamos algunos meses de haber iniciado a entrar a la iglesia. Y pues sí, en aquel momento dado, una de mis hijas estaba chiquilla, y sí la vestimos ahí de momia, de bruja, y andaba pidiendo su calaverita. Pero conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Esas costumbres se erradican, porque tenemos la sentencia del Señor. Dice, serán talados. Es tiempo de hablar con las personas y decirles, miran, vienen tiempos difíciles para aquellos que no se han terminado de convertir. Les platico una historia. Hace tiempo estaba con nosotros un hermano y se acercó y me dijo, hermano, me quiero bautizar. Le digo, me parece muy bien, hermano. Y empezamos a platicar de la condición que tenemos delante de Dios y de que hay que hacer algunos cambios en nuestras vidas para dejar todas estas tradiciones precisamente. Y me platicaba el hermano, andaba en un taxi y dice, yo tengo una Santa Muerte ahí en mi carro, hermano. La tengo ahí en el espejo colgando. Le digo, ¿pero para qué? Dice, mire, yo no creo en nada de eso. Dice, ya ve que hemos estado viniendo. Dice, pero la traigo para si se suben a asaltarme, crean que yo tengo pacto con ella. Parecen cosas de risa, hermanos. Pero pudiera ocurrir que alguno de nosotros se involucrara en alguna situación así. Más de un hermano yo he sabido que hacen alguna situación, ¿verdad? Referente a tratar de evitar los hechizos o cosas así. Y dice uno, ¿cómo es posible que a estos
tiempos todavía se crean, ¿verdad? En que el malo es más poderoso que aquel que está con nosotros. Ya vamos terminando, mis hermanos. Miren, vienen muchas festividades, muchas tradiciones que de aquí en adelante se van a continuar. Y viene inmediatamente la guadalupana, que yo sé que no, usted no va a andar por allá. Vienen las posadas, que a lo mejor alguno de sus hijos pequeños o grandes dice, pues tengo que ir a la posada, a la preposada, porque ya hay hasta preposadas. Viene la Navidad, el Año Nuevo, el Día de Reyes y todas estas festividades, y a terminar con el carnaval. ¿Sí? Todo esto se viene en adelante, mis hermanos. Todas estas tradiciones que las personas celebran y que, pues como advertencia hoy que se nos está hablando de que bien, los jóvenes son los que vienen, los niños son los que vienen a reemplazar a nuestra generación ya. Tenemos que tener el cuidado, mis hermanos, de enseñarles para que no se involucren en todo esto. Y bien se decía nuestro hermano pastor que nos estaba instruyendo, que tiene que empezar con los padres. Tenemos que enseñarles que nosotros no participamos de esto y el por qué no deberían ellos de participar de todo esto. Vamos ya terminando. Antes vamos a ver el segundo libro de Reyes, en su capítulo 17. Y su versículo 41. Les decía, el pueblo de Israel conocía todo esto y sin embargo caía, y es por eso que es necesario, pues, volver, Señor, hermanos, a hablar de estas cosas. Dice en su versículo 41, en su capítulo 17 del segundo libro de los Reyes, así: así temieron a Jehová aquellas gentes, y juntamente sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según hicieron sus padres, así hacen hasta el día de hoy. Esperemos, mis hermanos, que realmente no nos dejemos involucrar en esto, como los israelitas temían a Dios, pero temían también a otros dioses en los cuales estaban ellos rodeados, y hoy nosotros estamos en esta situación similar. Bien, terminamos con la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 16 al 18. Capítulo 6, versículo 16 al 18. Y dice así: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor quiere unos hijos que no toquen lo inmundo, que se alejen de todo eso, que tengamos conciencia de lo que hagamos, ¿verdad? Bien se dice que sea para la gloria de Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y que todo sea para beneficio de cada uno de nosotros, que podamos aprender de lo que hicieron aquellos y nosotros no caigamos en ello. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros, mis hermanos.